¿Eres padre o madre de un hijo o hija menor de edad con nacionalidad europea? ¿Sabías que puedes solicitar una autorización de residencia como padre de un menor europeo, vivir y trabajar en España durante 5 años? Hola, mi nombre es Navy Tolentino, abogada experta en extranjería e inmigración en España, y en este encuentro vamos a conversar sobre la residencia como padre o madre de un menor europeo. ¿Qué es la residencia para padres de menores europeos? A finales de octubre del 2020, la Secretaría de Estado de Migración reconoció una nueva tarjeta de residencia comunitaria para padres de menores españoles o de otros países de la Unión Europea. Los extranjeros que sean padres o madres de un menor de edad español o comunitario, tienen el derecho a acceder a una tarjeta de residencia de 5 años que les permite vivir y trabajar en España. Hasta el momento, la única opción disponible era la del arraigo familiar, pero esta nueva posibilidad es más ventajosa para los progenitores, ya que se extiende por 5 años y no por 1 año como era la del arraigo familiar. Esta autorización da derecho a trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, sin ningún tipo de limitación. Anteriormente, la única disponible, que era la del arraigo familiar, era que los progenitores se acogieran a ese arraigo familiar y esto era un procedimiento que con muchas luces eran más tediosos y que ofrecía mucho menos ventajas que las que nos está ofreciendo esta nueva tarjeta como familiares comunitarios, que se extiende ya a 5 años. Sin embargo, ahora se puede conseguir esta residencia legal a través de esta autorización específica por el simple hecho de tener un hijo o una hija menor de edad que posea la nacionalidad europea, que en este caso no será por circunstancias excepcionales ni permitirá conseguir una residencia únicamente por 1 año, sino que la extendemos a 5 años. Es importante también anotar que al contar con una residencia legal, los padres le va a computar este tiempo para que puedan optar a la nacionalidad española. Vamos a hablar acerca de qué diferencias se tenían tanto con la residencia del arraigo familiar, que era una residencia por circunstancias excepcionales, a esta residencia de familiar comunitario. Primeramente, es más simple el procedimiento. La solicitud del arraigo es mucho más compleja en comparación con la residencia para padres de menores europeos. El tiempo de estancia es notablemente mayor, siendo la tarjeta de residencia comunitaria para padres de menores españoles europeos con una validez de 5 años. Por el contrario, el arraigo familiar era tan solo de 1 año de duración y la renovación muchas veces se hacía muy tediosa y complicada, ya que los padres tenían en ese año que encontrar empleo para que pudieran renovar el siguiente año. Con lo cual, si eres progenitor de un menor español o comunitario que esté a tu cargo, cuando hablo de que esté a tu cargo, significa que si está en España debe estar contigo y debe estar escolarizado. Te recomendamos hacer la modificación de esa tarjeta de arraigo familiar a la residencia de padres de menores europeos, ya que es una modificación que va a tener mucho más ventaja que esa residencia anterior y es mucho más rápido mantener este tipo de residencia. ¿Cuáles son los requisitos que se deben de cumplir para aplicar a esta residencia de padres de menores europeos? Siempre que la solicitud la realice un padre o una madre de un menor de nacionalidad española o europea, no te van a exigir ni la disponibilidad de medios económicos ni tener la asistencia sanitaria cubierta. Con lo cual, esos 2 requisitos, que eran lo más complicado y los que se exigen en otras circunstancias, para esta solicitud de la residencia de menores europeos, no lo tienes que presentar. Adicionalmente, se deben presentar el pasaporte completo del padre, un volante de empadronamiento familiar donde conste todos los miembros que conviven en la vivienda, incluyendo el menor y los padres, partida de nacimiento del menor, que se expedida por registro civil español, fotocopia del documento de identidad del menor, en este caso el DNI o la tarjeta, el NIE comunitario, en caso que lo tenga. Recuerden que los DNI no es obligatorio hasta que tenga 14 años el menor. Se puede solicitar, pero empieza a ser obligatorio a partir de los 14 años. También deberá presentar el progenitor en estos casos los antecedentes penales de su país de residencia, de su país de origen, y en estos casos también unos antecedentes penales de los últimos lugares donde usted estuviera residiendo en los últimos 5 años.
Entonces, ¿qué es la tarjeta de residencia familiar comunitario para padres de menor comunitario? En este nuevo permiso para padres españoles, una tarjeta comunitaria. Es decir, hay mucha confusión al respecto. Sí, esa es una tarjeta comunitaria. Jurídicamente, no es la misma tarjeta. No es una tarjeta comunitaria, es una tarjeta para padres de menores europeos, que es diferente. En la instrucción publicada por la Secretaría de Estado de Migración, pues hace una clara diferencia entre padres de menores comunitarios, es decir, padres, por ejemplo, de un menor portugués, italiano o francés o cualquiera de la zona Schengen, o ser padre de un menor español, que es la diferencia que encontramos más puntual. En este ejemplo, como padres de menores comunitarios, sí se considera una tarjeta de residencia familiar comunitario, pero dicha concesión sí está supeditada a la disponibilidad económica y la cobertura sanitaria, que en ningún caso no la puede demostrar ni el padre del menor comunitario ni el propio menor comunitario. Supongamos que es una carga para el Estado español. Es decir, que si usted tiene un hijo, en este caso, de uno de los países de la Unión Europea, sí debe de presentar medios económicos y que tenga un seguro de salud, ¿vale? Con lo cual es importante para que usted pueda obtener la residencia de padre menor si es, en este caso, comunitario, si no es español, sino que es de los demás países de la Unión Europea. En cambio, si su hijo es español, que es una de las diferencias que estamos explicando, no tiene que demostrar que posee medios económicos ni que posee cobertura sanitaria. Es la diferencia más importante que encontramos entre los menores de la Comunidad Europea y el menor español. Recuerda que para dudas migratorias sobre este tema, puedes acceder a nuestro portal de consulta web gratuita en tolentinoabogados.com. Soy Navy Tolentino, me despido de este podcast hasta la próxima semana.